Hola traders, ¿cómo están? Hoy nos metemos de lleno en el análisis técnico para operar en el mercado de opciones binarias con el broker Quotex. Vamos a apoyarnos en los niveles clave de soporte y resistencia, identificar tanto tendencias altistas como bajistas y por supuesto observar con atención el comportamiento de las velas japonesas. Nuestro objetivo es claro, encontrar buenas oportunidades para hacer trading con opciones binarias y aprovechar cada movimiento del mercado al máximo. Bueno, les recuerdo que para analizar el mercado utilizo velas japonesas de 15 segundos, abro operaciones de 1 a 5 minutos dependiendo de la situación del mercado. Siempre opero en aquellas situaciones que conozco bien y entiendo con claridad. Por lo general, este tipo de escenarios se repiten frecuentemente en el mercado y suelen comportarse de manera similar. Amigos, les recomiendo ver este video hasta el final porque podrán observar e entender cómo aplico esta estrategia en un ejemplo real. Es posible que este método de trading les guste y también pueden obtener buenos resultados con él. Y justo en este momento ya veo el primer punto de entrada y se les voy a explicar. Aquí podemos observar que el precio ha estado subiendo con bastante fuerza últimamente. Además, en la parte superior hay un nivel de resistencia. Tras tocar ese nivel, el precio retrocedió un poco hacia abajo y ahora se encuentra en una zona de consolidación. Sin embargo, no se ha producido una caída significativa y vemos que el precio aún muestra buen potencial alcista. Los mínimos son cada vez más altos y el movimiento sigue siendo mayoritariamente hacia arriba. Aún hay espacio hasta el nivel de resistencia, por eso propongo abrir una operación al alza de 3 minutos, siguiendo la tendencia ascendente. Es muy probable que el precio continúe su movimiento hacia ese nivel. Esa es la subida en la que intentaremos aprovechar. He elegido 3 minutos como margen de seguridad teniendo en cuenta que el precio podría quedarse un rato más en esta zona antes de continuar al alza. Normalmente este tiempo es suficiente en situaciones como esta. Espero que esta vez también logremos aprovechar este movimiento. Ahora observemos el comportamiento del precio y veamos si nuestro análisis técnico fue correcto. ¿Quieres sentirte más seguro al operar y ver resultados reales en opciones binarias? Entonces no dejes pasar la oportunidad de unirte a mi canal de Telegram, donde comparto estrategias ganadoras, análisis en tiempo real y consejos prácticos que pueden ayudarte a operar con más confianza. Súmate y mejora junto a una comunidad activa de traders. Bueno amigos, nada mal, como pueden ver tras una pequeña consolidación, el precio efectivamente continuó su movimiento al alza y obtenemos ganancias. 3 minutos fueron suficientes, un buen comienzo. Hemos conseguido nuestra primera ganancia, propongo seguir operando y buscar el próximo punto de entrada. Ahora aquí abajo tenemos un nivel de soporte y podemos ver que el precio se ha acercado a ese nivel. Se han formado velas rojas con impulso. El precio incluso empieza a romper ligeramente el nivel, pero en esta situación propongo abrir una operación al alza de solo 1 minuto. Lo más probable es que después de este movimiento bajista fuerte, el precio entre en una zona de corrección. Es decir, desde el nivel de soporte debería haber una reacción, al menos un pequeño retroceso hacia arriba. Esa es la corrección en la que intentaremos sacar beneficio. Generalmente en estas situaciones 1 minuto suele ser suficiente, así que observemos el comportamiento del precio y esperemos el resultado. Perfecto amigos, como pueden ver fue una falsa ruptura del nivel de soporte. Después de eso, el precio entró en corrección y rebotó hacia arriba. Pudimos predecir correctamente el movimiento posterior del precio. Estas situaciones funcionan muy bien. Hemos vuelto a obtener ganancias, así que propongo seguir operando y buscar más escenarios rentables. Ahora amigos, observamos que había una tendencia bajista, también hay un nivel de soporte en la parte inferior. Tras tocar ese nivel, el precio retrocedió hacia arriba, pero luego se dio la vuelta desde cierto punto. Ahora se están formando velas rojas nuevamente.
En esta situación propongo abrir una operación a la baja de 3 minutos siguiendo la tendencia bajista. El precio tiene buen potencial para seguir bajando, los máximos son cada vez más bajos, lo que indica que probablemente el precio seguirá descendiendo hacia el nivel. Ese es el movimiento en el que vamos a intentar beneficiarnos. He elegido 3 minutos con margen, considerando una posible consolidación. Así que observemos el precio y esperemos el resultado. ¿Aún no estás suscrito a mi canal de YouTube? Estás dejando pasar contenido exclusivo que puede cambiar tu forma de operar. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita y empieza a aplicar herramientas efectivas desde hoy. Muy bien amigos, el precio continuó su movimiento bajista y conseguimos ganancias. 3 minutos fueron suficientes. Vemos también que el precio llegó al nivel y tras una pequeña consolidación empieza a salir del área de soporte. Al mismo tiempo se nota un cierto debilitamiento, el precio se detiene. Si el movimiento bajista continúa en los próximos momentos, podremos abrir otra operación desde aquí. Y ahora amigos empiecen a formarse nuevamente velas rojas. Propongo abrir una operación a la baja de solo 1 minuto. Justo ahora está ocurriendo la ruptura del nivel de soporte. Vamos a intentar sacar beneficio de este movimiento bajista durante la ruptura. En estas situaciones 1 minuto también suele ser suficiente. Espero que esta vez también podamos obtener ganancias. Observemos el precio y esperemos el resultado. Perfecto, el precio bajó un poco más lento esta vez, pero el movimiento descendiente continuó y conseguimos beneficios. 1 minuto fue suficiente. Como pueden ver, el nivel de soporte fue realmente roto y el precio sigue bajando. Una vez más, logramos predecir correctamente el movimiento. Estas situaciones se comportan muy bien. Continuemos con nuestra operativa y busquemos más oportunidades en el mercado. Aquí nuevamente en la parte inferior hay un nivel de soporte. Además podemos ver que en este momento hay una tendencia bajista y el precio se mueve en ondas. Los máximos también son cada vez más bajos. En general el precio está bajando. En esta situación propongo abrir una operación a la baja de 3 minutos siguiendo la tendencia. Es posible que el precio continúe bajando hacia el nivel de soporte. Esa es la bajada de la que intentaremos beneficiarnos. He elegido 3 minutos como margen porque, como ven, el precio se mueve en ondas. Incluso en una tendencia bajista puede haber retrocesos al alza. Teniendo en cuenta eso, elegí este tiempo con margen. Pero si el precio simplemente continúa bajando hacia el nivel como está haciendo ahora, igual esos 3 minutos serán suficientes para aprovechar el movimiento. Si estás buscando una plataforma fiable, rápida y segura, mis recomendaciones son Quotex y Pocket Option. Yo mismo las uso a diario y puedo decir con confianza que son brokers eficientes y regulados. Encuentra los enlaces oficiales en el comentario fijado y empieza con buen pie. Muy bien amigos, el precio continuó bajando hacia el nivel de soporte y obtuvimos ganancias. 3 minutos fueron suficientes. También vemos que tras tocar el nivel hubo un pequeño retroceso hacia arriba. Luego el precio volvió a darse la vuelta y sigue bajando hacia el mismo nivel. Es posible que pronto ese nivel sea roto. Vamos a observar el precio un poco más y si empieza a salir del nivel abriremos una operación a la baja. Amigos, como pueden ver, empieza a formarse una vela roja y está rompiendo el nivel. Abrimos una operación a la baja, literalmente por 1 minuto. Justo en este momento está ocurriendo la ruptura del nivel de soporte. Es precisamente en este movimiento descendiente, en la ruptura del nivel, donde intentaremos obtener beneficios. Como ya saben, en estas situaciones 1 minuto suele ser más que suficiente. Es posible que entremos justo en el impulso más fuerte del movimiento bajista en el mismo momento de la ruptura. Bien, observemos el comportamiento del precio y veamos si nuestro análisis técnico esta vez también resulta acertado.
Genial amigos, el precio continuó bajando. Como ven, el nivel de soporte fue efectivamente roto y un minuto fue suficiente. Acabamos de ganar con esta ruptura de nivel. Como pueden ver, el análisis técnico realmente funciona muy bien. Hemos podido prever correctamente este tipo de situaciones y operar sobre ellas con éxito. Como les he comentado en varias ocasiones, este tipo de escenarios se repiten constantemente en el mercado y en la mayoría de los casos se comportan de forma muy parecida. Lo único que debemos hacer es aprender a reconocer estos momentos y actuar a tiempo. Así que sigamos operando. Aquí abajo tenemos nuevamente un nivel de soporte y podemos ver también que el precio se está acercando a este nivel por segunda vez en los últimos 10 minutos. En esta situación propongo abrir una operación a la baja de un minuto, ya que también observamos que el precio tiene un buen potencial bajista y está bajando con bastante decisión, lo cual aumenta la probabilidad de que continúe así el nivel e incluso que lo rompa. Es precisamente en ese movimiento descendente donde intentaremos beneficiarnos. En este mismo momento el precio ya empieza a salir del nivel. Así que amigos, observemos el movimiento y esperemos el resultado. Muy bien amigos, nada mal, el precio realmente continuó bajando y obtenemos ganancias. Un minuto fue justo lo necesario. Estas situaciones se comportan de forma excelente, así que sigamos operando y busquemos más momentos adecuados. Amigos, aquí también tenemos un nivel de soporte. En esta situación propongo abrir de inmediato una operación a la baja de un minuto, ya que podemos ver que el precio está rompiendo el nivel. Es decir, tras el tercer acercamiento al nivel empieza a producirse la ruptura. Ya saben que en este tipo de situaciones un minuto suele ser suficiente. Posiblemente volvamos a entrar justo en el momento más fuerte del impulso bajista en plena ruptura del nivel. Justo ahora se ha formado una vela roja con buen impulso. Así que vamos a observar el movimiento del precio y ver qué sucede en los próximos momentos. Perfecto amigos, como pueden ver el nivel de soporte fue efectivamente roto. Pudimos entrar en pleno impulso bajista y un minuto fue más que suficiente. Amigos, esta estrategia de trading funciona muy bien. También habrán notado que algunas situaciones eran muy parecidas entre sí, lo cual vuelve a demostrar que se repiten en el mercado. Y lo mejor es que siempre tienden a comportarse de forma similar. Así que amigos, los animo a que ustedes mismos intenten encontrar situaciones parecidas en el mercado y practiquen con ellas. Por ahora me despido, pero si quieres recibir señales gratuitas y estrategias que realmente funcionan, escríbeme la palabra ganador y te daré acceso a mi grupo privado. No te vayas sin dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna oportunidad valiosa. Mucho éxito en tus operaciones y nos vemos en el próximo video.